amigos, amigas, buenas noches, ¿cómo se encuentran hoy? Este día 2 de agosto de 2023 y como siempre en esta tarde noche medio lluviosa, un poco menos que ayer, pero bueno, finalmente ahí estamos, un poco de frío, con esta videocolumna Héctor Yostas de la oscuridad, información que ilumine. Amigos, hoy dos temas me parecen importantes y relevantes mencionarles. Primero, ¿qué está pasando en este momento con el problema de los libros de texto que se van a distribuir en todas las escuelas a partir del 28 de agosto? Y en segundo lugar, lo que está pasando en Tlaxcala con respecto a esa represión, porque yo no le doy otra palabra más que la palabra correcta, de agredir, de confrontar con la policía a personas que no están de acuerdo con la situación, cómo se gobierna en Tlaxcala. Y por otro lado, pues también las irregularidades que tienen que ver con un decreto, se publicó ya hace años respecto a los uniformes escolares. Entonces, vamos a empezar. Con el primer tema, recordarán ustedes que hace 2 años, aquí en los micrófonos de Michan TV, hicimos el planteamiento de cómo hacer que un gobierno que llegase precisamente a gobernar, muy diferente a lo que se manejaba con anterioridad, podía ganarse de alguna manera el respaldo total del pueblo. Cuando hablo de respaldo total, hablo de todas las clases sociales, no nada más de los humildes, no nada más de la clase pobre, ¿no? Yo entiendo que cuando se plantea el eslogan de Andrés Manuel que primero los pobres, pero vamos a ser objetivos. ¿A qué le llama pobre él de alguna manera? Porque si somos objetivos, pues la pobreza tiene muchos significados desde el punto de vista económico, ¿no? Ya decía Mao Zedong en su libro rojo que existen tres tipos de pobres: los pobres ricos, los pobres medios y los pobres pobres que no tienen nada, ¿no? El gobierno de Andrés Manuel ha ganado mucho de la gente que de alguna manera le sigue, le simpatiza con los programas sociales, ¿no? Bajo el argumento de que, bueno, nunca se les había entregado a la gente este tipo de programas. Pero esto lleva a una causa, a esa causa en la cual todo lo que diga Andrés Manuel es correcto, o también como ser humano, como individuo, como gobernante, también tiene errores. Y es ahí donde yo entro desde el punto de vista a querer, sobre todo, corregir la línea incorrecta que a veces maneja Andrés Manuel durante las mañaneras, básicamente, porque todas las mañaneras siempre hay cuestiones que la palabra no mentir sale a relucir por debajo de la mesa y nadie la quiere ver. Cuando el presidente hace algunas acciones en las cuales meses antes, años antes, había dicho una cosa y hoy dice otra cosa. Entonces la pregunta es, ¿está mintiendo o se le ha olvidado desde que estaba en la campaña cómo se había comprometido de alguna manera con el pueblo, ¿no? Y reitero esto porque precisamente en aquel entonces, hace 2 años, proponíamos por parte de un grupo, sobre todo de gente que nos hemos dedicado a analizar todos los gobiernos, un método correcto de barrer la casa, esto es, dentro del gobierno de Andrés Manuel. ¿Cuál era ese método correcto? Pues aceptar las críticas, viniesen donde viniesen, y por otro lado, corregir los errores, ¿sí? Y por qué no decirlo, reconocer que también hay aciertos, ¿verdad? Y que bueno, finalmente no partir del criterio de que si tú me criticas, entonces no eres mi seguidor, no estás conmigo y en ese sentido eres mi enemigo o eres mi contrincante. Eso no, porque finalmente no debemos olvidar cómo se logró la lucha a través de un cambio quizás también de este tipo radical, aunque fue a través de las armas, en algunos países del mundo, ¿no? En donde, como el caso de Fidel en Cuba, pues llega, todo el mundo lo quería, todo el mundo lo apapachaba, ¿y qué creen? Resultó que Fidel, al final de cuentas, había hecho mucho daño en lo económico al pueblo cubano, que hasta hoy, mucha gente, pues realmente no está de acuerdo en lo que sucede en Cuba o lo que pasó en Venezuela con Hugo Chávez, ¿no?
estos gobernantes que se convirtieron en llamémosle así, en la única palabra que existía para poder ordenar alguna cuestión. Y esto provocó, hasta cierto punto, un liderazgo, un mesías, un personaje que en las condiciones en que se estaba manejando, de alguna manera, pues si alguien estaba en contra de ellos, los asesinaban, si era totalitario, o los exiliaban, o los encarcelaban, y finalmente seamos objetivos. Es a donde yo no quiero en lo personal. Hemos vivido muchos años en los movimientos sociales, y los gobiernos, cuando empiezan a tomar decisiones incorrectas y las quieren ocultar, y por otro lado, pretenden confrontar a través de la represión de los asesinatos, pues imagínense, ¿no? Es cuando se va creando una dictadura. Y esa dictadura es el riesgo que corre cualquier gobierno que llega al poder cuando de alguna manera manifiesta que, bueno, su línea es correcta y como sea, continuará esa línea, ya sea él o quien le secunde, ¿no? Toco ese tema porque precisamente resulta que ya ha habido ya ahí una situación de queja con respecto a los libros escolares. Pero me llama la atención lo que dice Andrés Manuel. Primero, ¿cuáles son esas quejas realmente que algunos grupos organizados pues no ven con buenos ojos estos libros de texto, ¿no? Fíjense, según estuve investigando, dicen que le ponen muy poco interés a las matemáticas dentro del contexto de los libros. Segundo, hablan más de política para que el niño desde los primeros años, 7 años, en edad escolar de la primaria, empiezan a conocer de política. Analicen ustedes, si de alguna manera esto es correcto a esta edad. Tercero, hacen una remembranza a la lucha que libró Morena desde el fraude del 2006. O sea, lo plantean en los libros. A los niños les explica que Andrés Manuel hicieron un fraude en 2006 y que de alguna manera el gobierno que se lo hizo, pues prácticamente ya no está en este momento, ¿no? Viene llamémosle así, párrafos del culto a la personalidad hacia Andrés Manuel López Obrador. Algo así como que es lo máximo en este momento en nuestro país y por lo tanto todo lo que diga Andrés Manuel es correcto. Creo que el culto a la personalidad debe quedar atrás si realmente queremos impulsar un cambio, no de persona, de sociedad más que nada, ¿no? Habla también de cómo hacer las manifestaciones y protestas sociales, ¿no? Plantea que, bueno, si el pueblo tiene libertad de alguna manera para manifestarse, bueno, esto no es malo, qué bueno que lo ponen ahí. Pero la pregunta entonces, ¿por qué la mayoría de los gobiernos de Morena en este momento están reprimiendo a los grupos organizados? Bueno, es ahí. Ahora, la pregunta es, Andrés Manuel López Obrador no sabe qué está pasando en cada estado cuando un gobierno o una gobernadora reprime de alguna manera, como el caso de Tlaxcala, a los grupos. Fíjense, nada más, ¿no? Lo que sigue también de los temas que vienen en los libros, la sexualidad a temprana edad. Desde primer grado empiezan a tocar temas ya de carácter, llamémoslo así, sexual, desde el punto de vista de todas, todos y todes, ¿no? O sea, darle la libertad a un niño si él quiere ser toda, todo o todes. También es algo que a esa edad puede un niño entender esta situación, ¿no? Pero bueno, lo más drástico, no hubo una revisión por parte de los padres de familia a nivel nacional. A mí me hubiera gustado que si vamos a cambiar la educación, pues que se haga una encuesta y se vaya a un análisis, ¿no? Vamos a ver lo que Andrés Manuel dice, porque resulta que una juez tomó la decisión legalmente de parar y darle 24 horas a Andrés Manuel para que esos libros no se distribuyan o los recojan o los pare temporalmente en lo que hace la revisión. Sin embargo, Andrés Manuel, queriendo cambiar el veredicto de la juez, hace hincapié que primero no hay ningún amparo. Y por otro lado, que es por el problema de los programas de estudio. No, la molestia es precisamente los temas que vienen tocando esos libros, que es muy diferente a los programas desde el punto de vista educativo en términos didácticos, ¿no?
Porque bueno, una cuestión es que personas con conocimiento que tienen prácticamente años elaborando libros, pues se valore la edad, el sexo, la nacionalidad, los grupos étnicos, etcétera, ¿no? Creo que es ahí. Vamos a escuchar a Andrés Manuel lo que contestó. No hay ningún impedimento. Los libros van a llegar para el reinicio a clases el día 28 de este mes de agosto que está iniciando. Es el regreso a clases, van a estar ya los libros, no hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros. Yo a ustedes, 2 estados, Jalisco y Chihuahua, definitivamente no están entregando los libros. Claro, son estados gobernados no por morenistas, ¿verdad? Finalmente hay que reconocerlo también. Pero cuando Andrés Manuel dice que no lo hay, sí lo hay. Ya una juez tomó, sí, 24 horas le dio más que nada de tiempo límite para que no se distribuyan los libros. ¿Y saben qué? Pues no lo está haciendo Andrés Manuel. Por otro lado, digo, a veces cuando alguien nos dice con su propia cara que nos está mintiendo, la cara de Andrés Manuel lo dice todo, ¿no? Sigamos viendo los videos. Se está planteando que no se distribuyan a las escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio, pues todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio. ¿Se presentarían antes los planes de estudio y sí, para cumplir, digamos, ese requisito? Sí, no hay ningún problema. Volvemos a lo mismo, ¿no? Dice Andrés Manuel que solamente son los planes de estudio. Y las protestas de los padres de familia respecto a que no conocen el contenido de los libros, y es para que en este momento todos estuviéramos viendo qué contienen los libros, ¿no? Y no lo están haciendo así. Tenemos el último video, ¿verdad? Vemos el último video, por favor. Antes los padres tenían que comprar los libros y eran libros pues hechos en función del pensamiento conservador de entonces. Y había también el negocio de los que imprimían los libros. Entonces, cuando se decide de que se van a entregar los libros de manera gratuita, libros de texto, se genera un movimiento. Y van a encontrar también que hay lugares en donde se protesta. Ahí, eso fue cuando estaba López Mateos como presidente de la República, presidente Andrés Manuel. Estamos hablando del 64, básicamente, que fue presidente Adolfo López Mateos. Hubo precisamente la iniciativa privada y la derecha, pues la molestia de que de alguna manera se dieran los libros de texto gratuitos. Pero bueno, finalmente, hoy ustedes valoren su bolsillo. Un poco nada más en las escuelas, la guía de educación nada más está en los libros de texto que da el gobierno. La mayoría de escuelas piden, dicen ellos, libros complementarios. Es algo también que debe reconocer Andrés Manuel, que no se ha resuelto, ¿verdad? Lo más drástico, cuando Andrés Manuel anduvo en campaña, siempre manejó que las cuotas escolares iban a desaparecer. Hoy las cuotas escolares, en contubernio con algunos funcionarios, sobre todo directores de cada institución, las siguen cobrando con el argumento de que es la inscripción. ¿Y saben cómo ha callado un poco el sistema de gobierno esta situación? Otorgándoles a los padres de familia dinero precisamente para
llamémosle así, obras en las escuelas. Pero finalmente, ¿de quién es la responsabilidad de las escuelas? Directamente del gobierno. Si tienen que hacer alguna obra, ampliación de aulas, de alguna manera, cuestiones más de carácter más amplio, pues básicamente no alcanza con lo que les dan por parte del gobierno. Por eso los calman a los padres de familia, ¿no? Y dejan que ellos manejen el dinero. Y pues lógico, ha habido ya denuncias en contra de los comités de padres de familia por desvío de recursos o en su caso desaparece con el dinero. Esto es lo que está haciendo Andrés Manuel con la educación. Por eso, creo que desde estos micrófonos tenemos que valorar el aspecto de que sí queremos un cambio en la educación, pero en un consenso social. Vamos al segundo tema que tiene que ver con lo que pasa en Tlaxcala. Pues ya les había comentado a ustedes, los grupos de los sindicatos, sobre todo de carácter gremial, con los maestros, los burócratas, pues están en contra de que aquí en Tlaxcala desaparezca el asunto de pensiones civiles y la atención médica se dé a través de módulos. Y por otro lado, partimos de un criterio que se pueda dar atención en clínicas privadas. Esto de una u otra forma, ¿quién quieren que se esté beneficiando cuando en una clínica le van a llegar, entre comillas, los agremiados de los sindicatos? Pero por otro lado, hacen manifiesto que va a haber suficiente medicamento, pero queda claro también genérico. O sea, no, ya no van a quitar el medicamento de patente, ¿no? Si hay higiene de patente, bueno, pues que lo compre el agremiado, ¿no? Esta cuestión es preocupante porque al estar organizados estos grupos sindicales, querer llegar a acuerdos con el gobierno aquí de Tlaxcala, pues el secretario de gobierno, Sergio González, ha dado la instrucción de reprimirlos. Y yo quiero pensar que lo consultará con la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, o es una instrucción directamente de que nada que se oponga al gobierno o a los se conviertan en inconformes, se les conceda algo. Y entonces, pues básicamente es lamentable. En la madrugada del día miércoles, hicieron desde ayer colocar un plantón pues en el Palacio de Gobierno, un plantón que tienen derecho a manifestarse en el Zócalo de la capital tlaxcalteca, porque el Zócalo es público, el Zócalo no es propiedad de nadie, ¿no? No es propiedad de nadie. ¿Y qué creen? A las 2 de la mañana llegó la policía y los desalojó. Hoy precisamente, quisieron nuevamente manifestarse y ¿qué creen? Los reprimieron. Qué lástima de verdad esta situación que está presentando. Vamos a ver unos videos para que ustedes, donde quiera que los vean, nos digan si esto es realmente correcto de parte de un gobierno que se define como de izquierda o que en su caso mismo, un gobierno que sabe escuchar a la gente. O lo que dice el eslogan de Morena, ¿no? Morena, la esperanza de México. Veamos los videos. Ya, gracias, discúlpenme la molestia. Ahí vean, granaderos cuidando el Palacio de Gobierno para que los manifestantes no lleguen al Palacio de Gobierno. ¿Por qué? Porque está la cerrazón del gobierno. La gobernadora no ha querido recibirlos para entablar un diálogo. Le está dejando toda la responsabilidad a Sergio González y Sergio González, en su ineptitud como sede de gobierno, no lo ha podido resolver. Veamos otro video de lo que pasó el día de hoy. ¿A qué llama?
Déjenme bajar, por favor. Tómenle la foto a la compañera de la chica. En estos momentos. Podemos ver. ¡No se oye! ¡Sentada! ¡No sirves para nada! ¡Lorena! ¡Sentada! ¡No sirves para nada! ¡Lorena! ¡Sentada! Esta es mi única realidad y estacionamiento es un grupo que está capitalizando para entrar a Ciudad de México. Vámonos. Pues véanlo. Lo que veamos en el video previo no era lluvia, no era neblina, eran gases lacrimógenos. ¿Y saben cuál era el único que querían ellos? Que la gobernadora hablara con ellos a través de una comisión, porque estaba en eventos cercanos a donde estaban en el plantón y quisieron acercarse a ella. ¿Y la orden cuál fue? Que no pasaran a como fuera. Y para eso pues, le echaron gases lacrimógenos. Qué triste, ¿no? Qué triste, la verdad, porque esas agresiones que se veían solamente se veían con los priistas, panistas, ¿no? Y miren, un gobierno que se dice de izquierda y que se dice cercano a la gente. Tan es así que recordarán ustedes que hace 3 años en el Congreso del Estado se aceptó una ley. Esta ley, fíjense lo que dice la ley. Vamos a ver, y se las voy a leer despacio para que lo entiendan poco a poco. Porque tiene que ver con lo que está pasando ahorita con la educación. Dice ahí, veamos. Se nos cruzó ahí el cable, a ver, por ahí dije por qué. Dice, ley de uniformes escolares gratuitos para alumnas y alumnos de educación básica en el estado de Tlaxcala. Título primero, disposiciones generales. Capítulo único. La presente ley es de orden público de interés social y tiene como propósito normal el otorgamiento de uniformes escolares a todas las niñas y niños adolescentes de educación básica, inscritos en las escuelas públicas de todo el estado. Artículo 2. Las niñas y niños inscritos en las escuelas públicas en los niveles de educación básica tienen derecho a recibir gratuitamente del gobierno del estado por conducto de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala y la Secretaría de Educación Pública, uniformes escolares gratuitos que consisten en falda, pantalón, blusa, camisa, suéter, calcetas y ropa deportiva. La entrega de los uniformes escolares se realizará al momento de la distribución de los libros de texto gratuitos. Artículo 3. La aplicación de la presente ley corresponde al Ejecutivo local a través de la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. La usted, cuya instancia se encargará de adquirir, coordinar, distribuir, organizar, administrar y entregar los uniformes escolares a las niñas, niños y adolescentes de educación básica en los términos de esta ley. La pregunta de los 64,000 pesos, como diría Pedro Ferriz Santa Cruz. ¿Dónde está el presupuesto de los uniformes escolares que por ley se le debe de ser otorgado a los estudiantes de educación básica? Ya lleva 2 años la gobernadora y ninguno de los 2 años ha entregado uniforme. Lo más drástico, en este periodo resulta que va a haber un uniforme único y ¿quién lo está promoviendo? El secretario de Educación Pública, Homero Meneses. Homero, en contubernio, ¿verdad? O ya sabes quién, van a estar moviendo los uniformes porque es una tela que no cualquier lugar la venden y son unos uniformes. Obligatoriamente los deben de comprar con los proveedores que marca la Secretaría de Educación Pública. Es una lástima, ¿verdad?
quiero leerles un párrafo que escribí en una de mis columnas que hace tiempo escribía en los medios de comunicación. Y me parece importante tocar esto, eso de varios años. Debemos preguntar al interior de la sociedad qué opinan y tomar en consideración todas y cada una de las sugerencias. Debemos abrir debates para conocer los errores y afirmar aciertos, ya que de no impulsarlo, se continuará con el impulsar comentarios como el chisme, el rumor y la intriga, ¿no? Alguien puede decir, es que chisme. Pues sí, se promueve este tipo de comentarios porque no hay una información, sobre todo, clara, ¿no? O sea, tan solo los uniformes que tienen que entregar, los útiles, a final de cuentas, que en un principio estaban dando también. Ese informe, ¿por qué no está cumpliendo con la ley? Nada más, ¿verdad? Creo que si nosotros como sociedad no abrimos los ojos, imagínense ustedes, vamos a seguir como siempre en la oscuridad. Por eso hoy reitero, tenemos que quitarnos la venda para ser ciudadanos pensantes, analíticos y propositivos. Nos vemos, como siempre, el día viernes 8:30, aquí en Héctor y Ostro, en la oscuridad, información que ilumina. A la vista.